Hola, bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre la red multicapa. Vamos a revisar la nomenclatura para representar a la red multicapa y vamos a replantear el problema del entrenamiento con el fin de introducirlos al algoritmo de retropropagación. Entonces aquí tenemos la primera capa en donde hemos identificado cada una de las variables que están aquí con un superíndice igual a 1, indicando que corresponden a la capa 1. Entonces a la salida de esta capa 1 se la vamos a conectar a la entrada de la capa 2. Entonces, hemos cambiado los superíndices y este proceso de conexión en serie lo vamos a continuar hasta llegar a las últimas capas, en donde M mayúscula representa el número de la última capa. Acá tenemos ya el conjunto de patrones de prueba con los cuales vamos a entrenar esta multicapa, en donde existen otra vez Q patrones de prueba en total. La expresión que relaciona la salida de la multicapa con la entrada P está dada por esta expresión. Noten que son funciones anidadas. Bueno, este conjunto de expresiones anidadas las podemos escribir de manera más compacta usando esta ecuación recursiva, que simplemente está diciendo que la salida de la capa M depende de la salida de la capa anterior. En el caso en que A tenga un superíndice igual a 0, eso quiere decir que estamos en la entrada de toda la multicapa. M toma valores desde 1 hasta M mayúscula. Esta va a ser la nomenclatura que vamos a estar manejando en las siguientes diapositivas. Ahora estamos buscando cómo calcular los pesos sinápticos y la polarización de todas estas capas, de todas estas redes monocapa en conjunto. Noten que aquí el X representa los pesos sinápticos y la polarización de una capa. Tenemos que calcular el de todas las capas. El problema es mucho más difícil que en el caso de una red monocapa Adaline o Perceptron. Nuevamente, como lo hicimos en aquella ocasión, vamos a presentarle a la multicapa un patrón cualquiera Q y entonces la red va a responder con una salida AQ y con esta respuesta vamos a calcular un error para después computar lo que sería el error cuadrático para ese patrón de prueba Q. Lo que queremos hacer es minimizar el error cuadrático para el ejemplo Q, así como lo hicimos con el entrenamiento de Wiedrohoff. Pero ahora la situación es más difícil, porque la función objetivo, que es el error cuadrático, depende de M matrices X. Existen varios métodos para minimizar una función, pero el algoritmo de retropropagación se basa en el método del descenso por gradiente. Así que vamos a usar el método de descenso por gradiente para hallar los pesos sinápticos y las polarizaciones que minimizan el error cuadrático de cada ejemplo. Recuerden que ese método está basado en esta expresión matemática en donde vamos mejorando en cada iteración la apuesta por cuál es el mínimo, mediante el cálculo del gradiente de la función objetivo respecto a las variables de la función. Entonces ahora vamos a tener que calcular el gradiente de esta función objetivo respecto a la matriz XM, es decir, respecto a los pesos sinápticos y las polarizaciones de la capa M. Entonces, tenemos que computar este gradiente y es lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas. Bueno, pues vamos a calcular el gradiente. Entonces primero tomemos en cuenta nuevamente que X contiene tanto W como AB. Debido a esta transpuesta, nos conviene transponer la ecuación del método de descenso por gradiente de la siguiente manera. Entonces tenemos que calcular este gradiente transpuesto y el gradiente no es más que una matriz jacobiana, en donde cada columna de esa matriz es la variación del error cuadrático medio respecto a los pesos sinápticos y la polarización
de la neurona correspondiente. Por ejemplo, en esta columna de la neurona 1, de la siguiente columna de la neurona 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última. Para calcular el gradiente respecto a la matriz X, vamos a calcular primero cada uno de los gradientes para cada uno de los X1, X2 hasta XS. Y eso es relativamente fácil. Entonces vamos a hacer esto. El gradiente de f con respecto a x y se puede descomponer por la regla de la cadena como la variación de f con respecto a ni, o sea, la entrada neta, y la variación de la entrada neta con respecto a los pesos sinápticos y la polarización de la neurona I. Recordemos que la entrada neta está dada por el producto punto de estos dos vectores, así que tenemos que calcular la derivada de la entrada neta respecto a x, y eso es igual a z. Después esta otra derivada, la variación de f con respecto a la entrada neta, le vamos a dar un nombre particular que se va a llamar sensibilidad. La variación del error cuadrático con respecto a cualquier entrada neta en cualquier capa se va a llamar sensibilidad y lo vamos a representar con una S. En este caso tiene un subíndice I indicando que corresponde a la sensibilidad de la neurona I. Bien, pues ahora vamos a sustituir estos gradientes en la matriz jacobiana de la siguiente manera. Por supuesto, aquí ya tiene un subíndice particular. En la primera columna es Z por S1, después Z por S2 y así sucesivamente hasta el final. Noten que todas estas cantidades, tanto Z como las sensibilidades, dependen de la capa. Ahora, podemos sacar el vector Z por la izquierda, quedando un vector horizontal de las sensibilidades de todas las neuronas en la capa M. Entonces, de esa manera llegamos a esta expresión. Recuerden que todos los vectores en este curso son vectores verticales y como aquí nos quedó un vector horizontal, tenemos que transponerlo. Aquí ya tenemos calculado el gradiente del error cuadrático con respecto a x. Vean que es una expresión bastante simple. Lo único que restaría sería sustituirlo en esta expresión, pero antes de ello vamos a reemplazar a z por esta otra cantidad. Recuerden que z es la entrada aumentada con un 1 en el último elemento. Pero también noten que la entrada de la capa M es la salida de la capa anterior. Por eso es que hemos sustituido aquí y hemos puesto A superíndice M-1. Bien, ahora desarrollando esto, es decir, multiplicando este vector por cada uno de los elementos, nos da esta matriz. Transponiendo el gradiente, nos da esta matriz que está aquí. Noten que hemos cambiado de lugar y hemos transpuesto de manera correspondiente. Ahora sí, vamos a sustituir este resultado en la expresión del método de descenso por gradiente. Y nos queda de esta manera. Como ven, tenemos realmente dos ecuaciones. Entonces las podemos desacoplar, una para los pesos sinápticos, otra para las polarizaciones. Y esas ecuaciones que resultan son las ecuaciones para actualizar los pesos sinápticos y la polarización para cada capa. Y esto es un resultado importante porque tenemos que volverlo a hacer para las demás capas. Lo hemos hecho de manera general. Entonces este es un resultado válido para todas las capas, desde 1 hasta M. El único problema que tenemos hasta este momento es que introdujimos una variable, que es la sensibilidad, y no hemos encontrado a qué es igual esa sensibilidad. Entonces lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Para calcular las sensibilidades, vamos a obtener una ecuación recursiva que nos permita calcular cada una de las sensibilidades de cada capa. Entonces, pregúntense a qué es igual la sensibilidad de la capa M-1, es decir, la derivada del error cuadrático respecto a la entrada neta de la capa
m-1. Podemos expresar esta derivada usando la regla de la cadena en términos de la sensibilidad de la capa posterior a m-1, es decir, la capa m. De esta manera tenemos la variación de f con respecto a la entrada neta de la capa m. Y acá tenemos la variación de la entrada neta de la capa n respecto a la entrada neta de la capa posterior. Entonces, usando nuestra nomenclatura, podemos sustituir estas derivadas por S. Son las sensibilidades, estas dos. Esta y esta son las sensibilidades. Y ahora vemos claramente que aquí hay una ecuación recursiva. La sensibilidad de la capa anterior se puede calcular a partir de la sensibilidad de la capa posterior, siempre y cuando conozcamos esta derivada de aquí. Esta ecuación recursiva es la que le da el nombre al algoritmo de retropropagación, porque vamos a propagar la sensibilidad desde la última capa hasta la primera capa, mediante esta ecuación, para calcular cada una de ellas. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la entrada neta de la capa m respecto a la capa m-1. Entonces recordemos que las entradas netas de estas dos capas consecutivas están relacionadas por esta ecuación que está aquí. Entonces tenemos una relación donde n de la capa m depende de f, de la función de activación. Y la función de activación depende a su vez de la entrada neta de la capa anterior. Entonces podemos usar la regla de la cadena para computar esta derivada, en donde aquí tenemos la derivada de la entrada neta de la capa m respecto a la función de activación de la capa anterior. Y acá la función de activación de la capa anterior varía respecto a la entrada neta de esa misma capa. Bueno, esta cantidad que tenemos aquí le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar f punto. La vamos a representar por este símbolo y vamos a considerar que esa f punto está evaluada en n. Ahora, la derivada de n respecto a la función de activación se obtiene de esta ecuación que está acá arriba y se puede demostrar que es la transpuesta de la matriz de pesos sinápticos. Entonces aquí ya tenemos el resultado, lo sustituimos acá y obtenemos esta ecuación recursiva. Esta ecuación recursiva es la que nos va a permitir calcular cada una de las sensibilidades. Pero para ello necesitamos conocer la sensibilidad de la última capa, porque en alguna parte tenemos que iniciar el proceso de recursión, de retropropagación de las sensibilidades. Entonces vamos a calcular la sensibilidad de la última capa. Recuerden que es la variación de f respecto a la entrada neta. Y que la función f es el producto punto del vector error. Y ese vector error está dado por esta expresión, en donde claramente vemos tres dependencias. F depende del vector de error. El vector de error depende de la función de activación. Y la función de activación depende de la entrada neta. Entonces podemos otra vez usar la regla de la cadena. Y aquí vemos las tres dependencias. Se puede computar fácilmente las últimas dos derivadas, en donde la variación de f respecto al vector de error es igual al vector de error multiplicado por 2. Y la variación del vector de error respecto a la función de activación es una matriz, es un jacobiano, que es igual a la matriz identidad, pero negativa. Y acá tenemos la variación de la función de activación respecto a la entrada neta. Le vamos a seguir dando el mismo nombre que le asignamos en este paso anterior. Entonces le vamos a llamar f punto y tenemos aquí ya el resultado de a qué es igual la sensibilidad de la última capa en términos del error. Y esta es la ecuación. Bien, entonces el proceso de retropropagación es el siguiente. Vamos a calcular la sensibilidad de la última capa mediante esta ecuación y después vamos a calcular mediante la ecuación recursiva la de las capas anteriores, es decir, vamos a calcular primero
la de la capa penúltima, después la de la antepenúltima y así sucesivamente hasta llegar a la primer capa. Una vez que tengamos todas las sensibilidades, vamos a usar esas sensibilidades para actualizar los pesos sinápticos y la polarización. Así es como va a seguir el algoritmo de retropropagación, pero tenemos la siguiente situación. No hemos más que definido a f punto, pero no sabemos a qué es igual. Entonces, la derivada de las funciones de activación respecto a la entrada neta, necesitamos calcularla, y es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Pues calculemos la matriz f punto. F punto la definimos como la variación de la función de activación, que es una función vectorial, respecto al vector de entrada neta. Y vamos a hacer este cálculo para cualquier capa m. Esta derivada genera una matriz que contiene los gradientes de f1 respecto a la entrada neta, de f2 respecto a la entrada neta y así sucesivamente hasta llegar a la última neurona. Pero tenemos que tomar en cuenta que realmente la función de activación de la neurona 1 solo depende de la entrada neta de la neurona 1 y no de la neurona 2, ni de la 3, ni de la 4. En el caso de la neurona 2, F2 solo depende de la entrada neta de la neurona 2 y no de las restantes neuronas. Entonces, por eso es que se genera una matriz diagonal, porque solamente hay dependencias con la neurona que le corresponde, la entrada neta que le corresponde a cada una de las funciones de activación. Y esta matriz diagonal la podemos escribir de manera más compacta usando la notación de Dirac. Entonces, este Dirac significa que genera una matriz diagonal usando como elementos los que aparecen aquí, entre paréntesis. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué funciones de activación vamos a usar cuando estemos entrenando una red multicapa? Como necesitamos calcular la derivada de la función de activación con respecto a la entrada neta, porque aquí nos lo está pidiendo, entonces esa derivada debe de existir para cualquier valor de entrada neta. Es decir, debemos de usar una función continua como función de activación y no funciones discontinuas. Y solo existen al menos 3 funciones de activación de las que les presenté que son continuas. Son la función sigmoide logística, la función sigmoide tangencial y la función lineal. Entonces, para cada una de ellas vamos a calcular la f punto. Bueno, aquí tenemos la función sigmoide logística. Y si ustedes derivan con respecto a n y además ponen esa derivada en términos de la propia f, de la función de activación, entonces podrán llegar a esta expresión, en donde como ven, como f de p es exactamente igual a la salida de la neurona, puse la derivada de la función de activación en términos de la salida de la neurona. Esto es conveniente ya que durante el procesamiento del algoritmo tenemos acceso al cálculo de las salidas de cada una de las neuronas en cada capa. Y esto facilita el procesamiento. Bueno, si ahora consideramos que en una capa todas las neuronas tienen la misma función de activación sigmoide logística, entonces la función f punto será igual a esta expresión. Una matriz diagonal que contiene el 1 menos a multiplicado todo esto por a. Bien, ahora para una función sigmoide tangencial hacemos un procedimiento semejante, derivamos respecto a n y después tratamos de encontrar una manera de relacionarla con f para después ponerlo en términos de a. Y si hacen eso les va a resultar esta expresión. Bien, nuevamente, si suponemos que una monocapa tiene todas las neuronas la misma función de activación, entonces llegaremos a este resultado. La matriz f punto será igual a una matriz diagonal en donde los elementos serán 1 menos
la salida de la neurona elevado al cuadrado. Por último, la función lineal. La derivada es igual a 1 y por lo tanto, si tenemos una monocapa cuyas neuronas tienen la misma función de activación lineal, entonces f punto es igual a la matriz identidad. Y aquí les debo de hacer un comentario muy importante. Ustedes nunca deben de usar una red multicapa con todas las funciones de activación lineales. Algunas de esas funciones de activación deben de ser no lineales. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes estén usando una red multicapa con todas las funciones de activación lineales, entonces se puede demostrar que esa multicapas es equivalente a una red Ada-Line monocapa. En tal caso, ustedes están desaprovechando las capacidades de la red multicapa y si realmente es de su interés usar todas las funciones de activación lineales, pues sería mejor usar una red Ada-Line monocapa. ¿Ok? Por lo tanto, nos vamos a enfocar al uso de las funciones sigmoide logística y tangencial para resolver problemas de clasificación con separabilidad no lineal y otros problemas de aproximación de funciones. Bueno, pues ya con estas ecuaciones que hemos obtenido en esta diapositiva, pues ya hemos completado la deducción del algoritmo de retropropagación. Ahora lo que resta es que yo les presente de manera concisa este algoritmo y se lo voy a presentar en el siguiente video. Bye.